El silencio corporativo se ha roto. La voz de Franco Colapinto, tras el Gran Premio de Las Vegas, no fue un susurro de frustración, sino un trueno que sacudió los cimientos de la Fórmula 1. No hablamos de una simple queja por falta de rendimiento. Estamos ante la confesión brutal de un piloto joven que denuncia el sabotaje técnico de su propia herramienta de trabajo, el coche. La sombra del chasis de Brasil es la nueva teoría conspirativa que domina el paddock. ¿Es Alpine incapaz de construir un monocasco de reemplazo sin fallos o es un síntoma de la profunda decadencia de un equipo de fábrica? Colapinto no solo terminó la carrera, la convirtió en un manifiesto de honestidad brutal, revelando la tortura de pilotar con un auto que le negaba la confianza elemental. ¿Es esta su jugada maestra para forzar una salida a Mercedes, o acabará Alpine por enterrar la carrera de su propia joya? Vamos a desgranar cada palabra de este descargo, que es mucho más que un análisis post-carrera. Es una radiografía del miedo y la ambición en el deporte más rápido del mundo. ¿Está la F1 preparada para la verdad sin filtros? Comenta ahora si crees que su honestidad le costará el asiento. Suscríbete para no perderte el análisis completo de este sismo político y técnico. Las fuertes declaraciones de Franco Colapinto después de la carrera en Las Vegas resonaron con la intensidad de quien acaba de salir de una batalla épica, no contra otros pilotos, sino contra un auto que durante todo el fin de semana le había negado las herramientas básicas para competir al nivel que su talento exige. El argentino, con ese tono que mezcla la frustración contenida con la determinación inquebrantable, no se guardó absolutamente nada al describir lo que vivió en esas vueltas interminables por el Strip de Las Vegas, donde cada metro recorrido fue como pilotar con los ojos vendados, sin la confianza mínima que todo piloto necesita para atacar. El impacto de estas palabras debe medirse en el contexto de la F1 moderna, un ecosistema donde la narrativa corporativa, el eufemismo y el lenguaje medido son la norma. Colapinto ha desafiado esa norma, ha desvestido al rey, exponiendo la fragilidad de la ingeniería y la psicología bajo presión. El Strip de Las Vegas, una recta de alta velocidad flanqueada por muros implacables, se convirtió en el escenario de su calvario, donde la falta de una confianza mínima en el agarre trasero y la frenada se traduce en una certeza constante de accidente inminente. Esta no es una queja por lentitud, es una queja por peligrosidad intrínseca debido a un fallo técnico. Habló de una carrera en la que sintió que peleaba más contra su propio monoplaza que contra los rivales, donde cada frenada era una incógnita y cada salida de curva una lotería, dejando claro que lo que el cronómetro mostró al final no refleja ni de cerca el esfuerzo monumental que hizo para mantener el coche en la pista sin estrellarse contra esos muros que acechan a centímetros del piano. La descripción de la frenada como una incógnita es el dato más condenatorio para el equipo de diseño de Alpine. Shutterstock. En un coche de Fórmula 1 de la era del efecto suelo, la estabilidad en la frenada depende críticamente de la carga aerodinámica generada por el splitte y el difusor. Si el chasis está comprometido, incluso por una microdeformación que afecta la altura de rodaje o la rigidez torsional, la carga aerodinámica en el momento de la frenada a alta velocidad colapsa o se vuelve inestable. Esto hace que el eje trasero se aligere de forma impredecible, forzando al piloto a corregir de forma constante y a frenar mucho antes y más suavemente de lo que el cronómetro exige. La lotería en las salidas de curva, por otro lado, apunta a una falta de tracción mecánica y a un desequilibrio aerodinámico que impide al piloto aplicar toda la potencia. Colapinto estaba conduciendo con el freno de mano metafórico puesto, sobreviviendo al riesgo constante de un snap oversteer que lo habría lanzado contra el hormigón. Su esfuerzo no fue por ganar, sino por evitar la vergüenza de un abandono por accidente, un esfuerzo que, como él señala, no se refleja en la hoja de tiempos, pero sí en la tensión de su pilotaje. Sus palabras no fueron solo un análisis técnico frío, sino el grito contenido de alguien que sabe que merece mucho más, pero que está siendo saboteado por un paquete que simplemente no da respuestas, convirtiéndose en el capítulo más explosivo de todo su paso por Las Vegas, una ciudad que prometía espectáculo, pero que para él se transformó en una pesadilla de falta de grip y sensaciones perdidas. La palabra saboteado, si bien no la pronuncia, impregna la atmósfera. El talento de Colapinto es incuestionable. Su historial en categorías inferiores y sus destellos en la F1 lo confirman. ¿Cómo es posible que ese talento se esfume en un fin de semana? La única respuesta verosímil es la máquina. Este paquete que no da respuestas se convierte en el chivo expiatorio de la crisis de Alpine. La escudería francesa, que ha vivido una serie de cambios directivos y despidos de alto perfil en las últimas temporadas, recordemos la salida de Szafnauer y Permanence, necesita estabilidad y resultados. La declaración de Colapinto no solo les niega los resultados, sino que les arroja un potente reflector sobre su incompetencia en el control de calidad post-accidente. Las Vegas, el escaparate del glamour de la F1, se transforma, a través de los ojos de Colapinto, en el desierto de la desesperación técnica. Colapinto arrancó su relato postcarrera, admitiendo sin rodeos que lo vivido en pista fue la confirmación de todo lo que había anticipado desde las prácticas y la clasificación.
Esa sensación de que el auto nunca terminaría de entrar en su ventana ideal y que tendría que sobrevivir más que disfrutar. Describió cómo desde la vuelta de formación ya notó que el balance seguía siendo ese mismo fantasma traicionero que lo venía persiguiendo con una parte trasera que parecía flotar en lugar de morder el asfalto, obligándolo a pilotar con un margen de seguridad mucho más amplio del que quisiera. La ventana ideal es el santo grial de la F1. Los neumáticos Pirelli tienen un rango de temperatura operativa extremadamente estrecho. Un coche con un chasis sano y un setup correcto puede mantener esa temperatura. El chasis fantasma traicionero de Colapinto indica que la energía no se transfiere correctamente a los neumáticos. La parte trasera flotando es el síntoma. La falta de carga aerodinámica mantiene el neumático frío, o en el peor de los casos, lo calienta solo superficialmente, causando graining, mientras el núcleo sigue frío. Esto crea un círculo vicioso de inestabilidad y falta de agarre. La vuelta de formación es crucial, y el hecho de que Colapinto ya notara el problema allí subraya que el fallo era estructural, no de setup. Esta capacidad de diagnóstico íntimo es la joya de la corona del talento de Colapinto. Es lo que los equipos grandes buscan, un piloto que sea, a la vez, un sensor de alta precisión. El piloto que solo se queja del coche es reemplazable. El piloto que diagnostica el fallo con exactitud es invaluable. Colapinto no solo tocó techo, estaba pilotando con un techo impuesto por la negligencia técnica post-accidente. Su carrera se transformó en un test de resistencia para el equipo, probando los límites de un chasis defectuoso. Lo que más impactó de sus declaraciones fue la forma en que conectó el desempeño en carrera con todo el calvario vivido desde el arranque del fin de semana, hilando una narrativa coherente donde cada problema que señaló en las libres se materializó exactamente como lo había anticipado. Franco insistió en que esa falta de buenas sensaciones con el coche que repitió como un mantra en cada entrevista previa no fue una exageración ni un discurso para la tribuna, sino la descripción literal de lo que sintió vuelta tras vuelta la carrera, donde nunca pudo relajarse ni siquiera en las rectas. El uso de la palabra mantra es clave. Colapinto no dejó de advertir al equipo. Su narrativa es sólida y coherente, lo cual destruye la posible defensa de Alpine de que se trataba de un simple problema de setup que no pudieron resolver a tiempo. La falta de buenas sensaciones incluso en las rectas subraya la fragilidad del coche a alta velocidad, lo que podría indicar que el nuevo chasis tiene un problema de rigidez o de alineación que interfiere con el flujo de aire bajo el coche, arruinando el efecto suelo en el momento más crítico. Habló de cómo el cambio de chasis tras el golpe en Brasil sigue siendo una sombra enorme sobre su rendimiento, una modificación que lo devolvió a esa etapa inicial de la temporada, donde cada salida era un misterio y donde la conexión con el auto simplemente no existía. La acusación definitiva. El accidente en Brasil, un toque con un rival, anteriormente sugerido como Lewis Hamilton. Aunque el contexto preciso no altera la naturaleza del daño técnico, forzó el cambio de chasis. En F1, un chasis es el componente más caro y complejo. El monocasco debe ser idéntico en sus propiedades físicas y dinámicas. Si el chasis de reemplazo es una sombra enorme o un misterio, Alpine ha fallado en la ingeniería básica de control de calidad. Esto puede deberse a el nuevo chasis fue fabricado con prisas y presenta sutiles variaciones en la layup de carbono que comprometen la rigidez, afectando la suspensión y la aerodinámica. B. El proceso de instalación de los componentes periféricos, motor, suspensión, electrónica, no se realizó con la precisión habitual. La implicación es grave. Un equipo de F1 que no puede garantizar la identidad de dos chasis está poniendo en duda toda su capacidad para diseñar y construir el coche de 2026, una era de cambio radical. Al repetir que se siente diferente a las últimas carreras, dejó entrever que no está buscando excusas baratas, sino explicando con honestidad brutal por qué su nivel actual no refleja lo que mostró en otros circuitos donde el chasis anterior le permitía al menos pelear con armas más o menos equilibradas. En otro tramo demoledor de su discurso postcarrera, Colapinto volvió a referirse a ese neumático blando con el que nunca pudo completar una vuelta limpia en todo el fin de semana y cómo esa limitación lo condicionó incluso en carrera a la hora de intentar estrategias alternativas. La limitación del neumático blando es la consecuencia directa de la falla del chasis. El neumático blando, o soft, ofrece el mayor potencial de agarre, pero exige la mayor precisión en la gestión de temperatura. Si el coche es inestable, el piloto no puede empujar el neumático lo suficiente para que el núcleo se caliente, o empuja demasiado y desliza, sobrecalentando la superficie y arruinándolo, blistering o graining. El resultado es que el piloto debe gestionarlo, es decir, conducirlo por debajo de su potencial. Esto invalida cualquier estrategia de ataque. La falta de vuelta limpia en clasificación con el neumático más rápido es la prueba del 9. El coche era inconducible en su límite de rendimiento. Colapinto, al detallar esto, no solo está dando una excusa, está proporcionando una tesis doctoral sobre la gestión de neumáticos y chasis en la F1. Reconoció que cuando un piloto no tiene confianza en la goma, que debería ser su mejor aliada para un ataque explosivo,
toda la dinámica de la carrera se complica porque cada stint se convierte en una gestión conservadora en lugar de una oportunidad para cazar posiciones. Dijo que hubo momentos en los que vio huecos para intentar un adelantamiento, pero que su instinto le gritaba que el auto no iba a responder como necesitaba y que en esas milésimas de duda es donde se pierden las oportunidades, condenándolo a quedarse atrapado en un tren de monoplazas donde todos sufren, pero donde él sufre más, porque su paquete está todavía más lejos del punto óptimo. La erosión del instinto es el daño psicológico más grande. En F1, el adelantamiento es un acto de fe ejecutado en una fracción de segundo. Si la fe en el coche se pierde, el instinto se anula. Colapinto vio huecos, pero su instinto le gritaba que el auto no iba a responder. Esta es la barrera invisible que lo condenó a la mediocridad. El piloto de F1 opera en la certeza de que su coche hará lo que le pida. La duda es el veneno que mata la carrera. Al quedarse atrapado en el tren de monoplazas, Colapinto se convirtió en una víctima de la aerodinámica sucia, pero el origen del problema fue la inestabilidad de su propio coche. Esto amplifica la frustración. Colapinto no solo perdió contra rivales más rápidos, perdió contra su propia herramienta. Sus palabras pintaron la imagen de un piloto que no solo está luchando contra los demás, sino contra su propia máquina. Una batalla desigual que el público no ve, pero que él siente en cada músculo tenso del cuello y en cada corrección de volante que hace por pura intuición más que por sensaciones claras. Lo más llamativo fue cuando Franco se refirió directamente a los críticos que lo han señalado como frustrado y enojado con la vida, usando su desempeño en carrera como argumento irrefutable de que su malestar tiene causas técnicas concretas y no es el berrinche de un novato desbordado. La defensa de la frustración como una respuesta lógica es su golpe de gracia. En una época obsesionada con la positividad superficial, Colapinto reivindica la frustración como una señal de ambición legítima. Él no está enojado con el mundo, está enojado con la ineficiencia. La narrativa del berrinche de novato desbordado es la herramienta de la gerencia para desviar la atención del fallo técnico. Colapinto, al refutarla con calma y precisión técnica, se posiciona como un competidor maduro que exige la excelencia que él mismo entrega. La frustración, en este contexto, es la prueba de que él sabe que tiene la velocidad, pero que el coche lo está limitando. Sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, explicó que es imposible no estar frustrado cuando sabes que tienes velocidad, que tienes hambre, que tienes todo lo necesario para pelear, pero que el auto simplemente no te deja demostrarlo. Dijo que cualquiera que se suba al coche en las condiciones en las que él está pilotando sentiría exactamente lo mismo, que la frustración no es debilidad, sino la reacción lógica de un competidor que está siendo limitado por factores ajenos a su control. Al decirlo con esa calma cargada de verdad, desarmó por completo la narrativa que quisieron construir sobre él, convirtiendo cada crítica previa en una muestra de ignorancia de quienes hablan sin entender lo que realmente está pasando dentro del cockpit. Esta calma, cargada de verdad, es el combustible que alimenta los rumores de fichajes. Los directores de equipo, en particular Toto Wolff de Mercedes y Andrea Stella de McLaren, han elogiado públicamente la sensibilidad técnica de sus pilotos. Un piloto que puede articular con tanta precisión los defectos del chasis bajo presión es un activo invaluable. La frustración de Colapinto no es un pasivo, es una garantía de que luchará por la excelencia. Esto contrasta con el perfil de otros pilotos con respaldo económico, que a menudo son más dóciles y menos críticos con la máquina. Colapinto ha demostrado que no es un pay driver que acepta la mediocridad, es un race driver que exige la competitividad. Se ve en un pasaje particularmente potente. Colapinto habló de cómo la carrera en Las Vegas se convirtió en una prueba mental tanto como física, donde tuvo que gestionar no solo el auto rebelde, sino también la presión de saber que cada segundo perdido se suma a una estadística que otros usarán para cuestionarlo sin contexto. La presión de la estadística es la losa más pesada. Colapinto sabe que cada segundo de déficit en Las Vegas se traducirá en un número que los analistas y los directivos usarán para evaluar su rendimiento. La F1 es un juego de números, y Colapinto está luchando contra un número falso, distorsionado por el fallo del chasis. La gestión del auto rebelde se convierte en una prueba de carácter. Tuvo que morderse la lengua metafóricamente, aguantar posiciones que en otro contexto habría defendido con uñas y dientes, pero que la realidad del auto obligaba a ser pragmático en lugar de heroico. Esta elección, la de no arriesgar un abandono estúpido, es la cúspide de la madurez. Eligió la supervivencia a la gloria efímera, un rasgo que muchos pilotos veteranos tardan años en adquirir. Sus declaraciones también tuvieron un mensaje claro hacia el equipo, sin caer en el ataque directo, pero dejando muy en claro que necesita respuestas urgentes si quiere que los últimos fines de semana de la temporada no se conviertan en una tortura innecesaria. Franco habló de la importancia de entender qué está pasando con el chasis actual, de revisar datos, de comparar con lo que funcionaba antes y de encontrar una solución que le devuelva al menos un porcentaje de esas buenas sensaciones que lo hicieron brillar en otras pistas. Dijo que el trabajo nocturno postcarrera será crucial,
que hay que diseccionar cada vuelta, cada stint, cada comentario que dio por radio para construir un plan que evite que la historia se repita en los próximos circuitos. El ultimátum velado es la joya de la corona. Necesita respuestas urgentes y el hecho de que el equipo deba revisar datos y comparar con lo que funcionaba antes es una acusación de mala praxis post-Brasil. ¿Por qué no se hizo un análisis exhaustivo de las diferencias entre el chasis dañado y el nuevo antes de Las Vegas? Colapinto está forzando a Alpine a admitir que su control de calidad falló. El trabajo nocturno es el último intento del equipo de salvar la cara ante el diagnóstico público de su piloto. La frase tortura innecesaria es la amenaza. Si el coche sigue igual, Colapinto está legitimado para buscar una vía de escape, basándose en la incapacidad del equipo para proporcionarle un vehículo seguro y competitivo. En otro momento de su descargo postcarrera, Colapinto se refirió a los pequeños destellos positivos que intentó rescatar de la experiencia, como haber completado la carrera sin errores mayores, pese a todas las dificultades, algo que en un circuito tan implacable como Las Vegas tiene un valor enorme. Reconoció que aunque el resultado no es el que soñaba, terminar la carrera entera en una pista donde el mínimo error te manda directo al muro, es una muestra de concentración y control que no siempre se ve reflejada en los titulares. La capacidad de rescatar lecciones de la adversidad es la marca del campeón. Colapinto transformó un fracaso técnico en una victoria moral. Terminar la carrera en Las Vegas, con un chasis inestable y sin confianza en los neumáticos, es un testimonio de su control y concentración, habilidades que no se pueden comprar. Esta es la cualidad que lo hace atractivo para los equipos que valoran la consistencia sobre la velocidad pura en un fin de semana aislado. La carrera se convierte en un banco de datos mental sobre cómo conducir un coche defectuoso, una habilidad útil en la F1, donde los fallos mecánicos son una constante. Habló también de haber aprendido más sobre cómo gestionar un auto difícil, de cómo extraer información incluso cuando todo está en contra, convirtiendo cada vuelta en un banco de datos mental que espera le sirva cuando finalmente tenga un paquete más equilibrado. Esta capacidad de encontrar lecciones incluso en los momentos más oscuros es lo que separa a los pilotos que se hunden de los que usan la adversidad como trampolín. La adversidad como trampolín. Esta es la filosofía que Colapinto abraza. Él no se victimiza, se empodera con la información. Su mente está funcionando como un sistema de telemetría de respaldo. El equipo debe entender que este piloto no se conformará con menos que la excelencia, y si Alpine no puede proporcionarla, él la buscará en otro lugar. La F1 es un deporte darwiniano, y Colapinto ha demostrado que tiene la inteligencia y la dureza mental para sobrevivir y prosperar. Y Franco dejó claro que él pertenece al segundo grupo, uno que no se victimiza, sino que analiza, aprende y espera su momento para devolver el golpe con todo. Finalmente, en lo que sonó como el cierre de un manifiesto personal más que de una simple entrevista postcarrera, Colapinto dejó un mensaje directo a todos los que lo siguen y a los que lo cuestionan por igual. No va a cambiar su forma de hablar. No va a empezar a mentir para quedar bien y no va a dejar de señalar lo que está mal solo porque eso incomode a algunos.